Nos encontramos nada más y nada menos que en la Fundación Joaquín Balaguer, donde vivió el mítico expresidente de la República, con Joaquín Ricardo, presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, con quien vamos a conversar sobre este personaje importante de la historia dominicana. ¿Cómo está, licenciado? No, todo lo contrario, bienvenidos aquí a esta biblioteca que también tiene todo un simbolismo, encierra todo el simbolismo de sus libros. Aquí permanecen todavía 4.445 volúmenes que él personalmente escogió. Además de los que donó Sí, pero esto lo escogió para que se quedaran. Exacto. Y donó 19.000, que fue lo que está a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que es la que ellos tienen en una biblioteca especial que lleva el nombre del presidente Balaguer. Yo estuve en esa biblioteca precisamente viendo esos libros. Han pasado 22 años de la muerte del expresidente Joaquín Balaguer. ¿Usted cree que qué tipo de perspectiva prevalece sobre este personaje de nuestra historia política en la población dominicana 22 años después? Bueno, mira, hay una población joven, yo diría que entre alrededor de 35 a 40%, que está en una edad de 18 a 35 años, que me duele lo que voy a decir, pero no sabe ni quién fue Joaquín Balaguer, ni quién fue Juan Bosch, ni quién fue Peña Gómez, y cuidado si saben quién es Duarte. Perdónenme, la crudeza, pero esa es la realidad de hoy en día. Entonces, esa población tiene que al mismo tiempo tiene otra particularidad, es una población que no está muy inclinada al área, manifiesta cierto rechazo por la política. No sé si es que los dirigentes políticos no han podido llenar las expectativas, sus expectativas, las de esa generación joven, o qué sucede, pero esa es la realidad. Pero en sentido general, el resto de la población, digamos un 70%, muchos de los cuales hay un 30 y algo por ciento que son de 60 y algo más, que recuerdan, por ejemplo, perfectamente los gobiernos del presidente Balaguer. ¿Qué permanece de él? Yo digo, Balaguer fue el hombre de las transiciones. Yo le digo que fue el estadista de las transiciones. Hay hombres excepcionales, como decía Martí, que son como escasos como los montes, que miran desde la cima y que sienten con entrañas de nación, como es el caso del presidente Balaguer. 1961, momento difícil en el país, se ajusticia el tirano. Hay que pasar por un momento en el que el país recuperaba la libertad y, como él dijo en Naciones Unidas, esa barrera de hierro que circuía alrededor de la República hoy en día ha quedado rota. Entonces, esa transición, los albores, hay que darse cuenta que a Trujillo lo matan en mayo, ¿verdad? El 5 de julio, ya aquí había una comisión invitada por el doctor Balaguer del Partido Revolucionario Dominicano, integrado por Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo, que vinieron a explorar la posibilidad de que el presidente Bosch llegara, que lo hizo posteriormente, porque el presidente invitó a la oposición a que se integrara. Estoy hablando con el aparato de la tiranía todavía, el represivo de la tiranía todavía ahí, con los Trujillo en el país también. Y finalmente quien saca a los Trujillo, sí, el pueblo dominicano, pero quien lo saca es Balaguer. Quien lo saca es Balaguer, no lo digo yo. Lean el último libro de Antonio Inver Barreras ahora que hicieron acerca del general Antonio Inver Barreras, donde él lo dice, que la persistencia del presidente Balaguer, la paciencia del presidente Balaguer fue una labor de orfebrería en ese momento y logra esa transición de buenas a primeras. El dinero que quería Negro Trujillo llevarse al extranjero, que eran alrededor de 20 millones, que fue una de las condiciones que él puso para salir,
El presidente le dijo que sí, que se lo iba a mandar, pero no se lo envió. Lo cambió y lo que hizo fue comprar con eso triciclos, carros y repartir, hacer algunas casas y repartirlo entre la gente. Fue el que disolvió el Partido Dominicano y fue el que le otorgó la autonomía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy Autónoma de Santo Domingo, que entonces era Universidad de Santo Domingo. Licenciado, un gusto. 66, sí. 78. Sí, un gusto estar aquí con usted en esta casa tan emblemática para la historia dominicana y para el pueblo dominicano también. Yo, al doctor Balaguer, creo que tiene 3 etapas fundamentales. Y usted trató una, creo que la segunda. Hay la primera etapa del 1930 a 1961. Y está la etapa de 1961 con un paréntesis hasta el 66, cuando llega a la presidencia de la República. Y la otra etapa del 66 al 78, y la otra etapa del 86 al finalmente, cuando ya salen en 1994, y cuando se hace la reforma constitucional del 94, que por cierto yo estuve ahí como subdirector de prensa del Congreso. ¿Cómo usted valora esas 3 etapas, el doctor? Ahí voy. Hablé de la primera transición. La segunda es en el 66, cuando él recibe un país, en el momento en que el COVID ataca a la humanidad, la caída del Producto Interno Bruto del país fue del 6% y fue una caída considerable. El doctor Balaguer recibe en 1965 un país con una caída de menos 9% del Producto Interno Bruto, donde pagaba la Organización de Estados Americanos. Y al mes el doctor Balaguer asumir el poder, ya pagaba los salarios de la administración pública, el erario. Esa es una etapa dura que mucha gente habla. El doctor Balaguer restaura el Estado de Derecho que se había perdido desde 1963 y sencillamente piensa en una frase que lo resume todo. La libertad es como el alimento, usted puede pasar unos días sin ella, pero el orden es como el aire, sin él usted se asfixia. Él prefirió el orden y aseguró también la libertad. En esa etapa, licenciado. En ese momento, y tomó medidas, las medidas necesarias y sentó las bases de lo que fue el desarrollo nacional en esa etapa, que yo voy a volver a lo que usted quiere ahora mismo. En el 68, ¿cuáles son 3 pilares fundamentales hoy en día en la República Dominicana? Zonas francas. ¿Quién lo instaura? Joaquín Balaguer en el 68. El desarrollo industrial, ¿quién lo instaura? Joaquín Balaguer cuando le otorga los terrenos en Herrera para la zona industrial de Herrera y además toma las leyes de incentivo industrial que se aplicaron posteriormente. Y finalmente el turismo, que él no tuvo en esa primera etapa la oportunidad porque era otro tipo de turismo, ¿verdad? Pero ¿qué se habla de esa época? Yo estoy consciente, se habla del tema de los enfrentamientos que hubo entre un sector de los jóvenes dominicanos que estaban inclinados por proyectos, pero también hay que recordar que en enero de 1966, en la celebración de Olas en La Habana, si mi memoria no me falla, lo narra en su libro Rafael Chabot Mejía, aquí a la izquierda, Cayetano Rodríguez de Lore dijo, en enero del 66, antes de las elecciones, que aquí en República Dominicana se iba a instaurar el segundo Vietnam del Caribe. Es decir, aquí había gente que optó por derrocar al doctor Balaguer, no ganarle en elecciones, sino derrocarlo porque en ese momento estaba el tema del foquismo, la tesis del foquismo, y decidió una parte radical del PRD y de la izquierda derrocar al gobierno por la vía de las armas, no por la vía de las elecciones, por la vía de las armas. Eso produjo enfrentamientos con el gobierno, hubo proyectos posteriormente, como vimos con la llegada del coronel de Abril, por medio de caracoles, y evidentemente se perdieron en esos enfrentamientos vidas humanas útiles para el país.
Ahora, yo me pregunto algo que debe quedar en la mente de mucha gente, ¿verdad? Balaguer invitó a Camaño desde que se fue a que viniera al país a hacer política y se integrara. Lo que hay que ver a quién no le convenía que Camaño viniera al país a hacer política y se integrara. Esa es una. La otra es, ¿qué sucede con aquellas personas? El país, en cierto modo, ha tenido como un grupo no sé qué pasa, un grupo de personas que no hay gente que brille con luz propia que no lo sacrifiquen. Sacrificaron a Manolo Tavares Justo, porque era un absurdo pensar que él podía. Lo sacrificaron. Sacrifican al coronel de Abril. Y estos jóvenes, aquí había gente que sabía que era imposible en ese momento las condiciones, como dicen los marxistas, las condiciones materiales no estaban dadas, ¿verdad?, para que ese pensamiento pudiera sentar sus reales en la República Dominicana. Había una clase media, había otra situación que lo narra también Melvin Mañón cuando llega con un mandado de Camaño. Dice, bueno, pero yo me encuentro con un país muy distinto al que yo dejé. Entonces aquí no hay condiciones materiales para poder hacer nada. Entonces, yo me pregunto, ¿y esa gente que sabían que esas personas se iban a inmolar, no pudieron decirle no lo hagan? Vengan por la vía democrática, vengan y vayan al Congreso, porque aquí había oposición, aquí había Congreso, aquí habían elecciones, que hubiese situaciones que argumentaban, pero sobre todo podemos entrar en eso y no, yo sé que el tiempo es corto y no quiero, pero en el 70 sencillamente, ¿qué pasó? No hubo acuerdo. ¿Pero por qué no hubo acuerdo? Porque el principal gestor, el principal líder de ese acuerdo llega el 16 de abril y dice, yo no vengo a elecciones. Yo no estoy interesado en las elecciones, yo vengo a rescatar el pueblo dominicano. Pero podríamos seguir. Esa es la segunda transición. ¿Cuál sería la otra entonces? Sería 86, 90. Yo quiero que usted no haga una acotación. Una precisión o algo así, sí. ¿no? En el 1966, sí, después que pasan las elecciones, el profesor Juan Bosch, que era el líder del PRD, sí, sale fuera del país. Sale a Benidorm. Sale así, exactamente, a España. Luego, cuando usted dice regresa en el 1970. Sí, él dice. Pero en ningún momento, inclusive en las cartas cruzadas que recién salieron de Camaño, Bosch aparece como planteando llegar al gobierno por vía de las armas. No, yo no estoy diciendo de Bosch. Yo estoy diciendo que en el 70 fracasa la alianza, pero no fracasa por el tema, es porque no se pudieron poner de acuerdo y porque el mismo profesor Bosch dijo cuando vino, yo no estoy interesado en elecciones, fue sus declaraciones en el aeropuerto. Usted lo puede recoger, esos son los periódicos de la época. Yo vengo a resolver los problemas del pueblo dominicano, estoy interesado en ayudar a resolver los problemas del pueblo dominicano. Entonces, eso automáticamente desbarata el frente en el 70. En el 74 se producen otras circunstancias, la oposición no pudo ponerse de alguna manera de acuerdo, independientemente del tema de si los militares o no, ¿verdad? No pudieron ponerse de acuerdo pero esa es otra parte, donde el presidente Balaguer construye al país, sienta las bases, como le dije, de lo que es hoy en día la economía dominicana, construye todas las obras. El país, contrario a lo que la gente piensa, desde 1968 el país creció aquí, la economía creció en el orden del 5% promedio hasta 1978. Ha crecido siempre. Números del Banco Central. No me lo pregunten a mí, yo le puedo dar, no tenemos estudios para eso, pero son los números del Banco Central. Entonces, el país estaba en vías de desarrollo, después llega el cambio de gobierno en el 78, inician otros gobiernos, él regresa en el 86, regresa en hombros de los que se opusieron a él, que fue la juventud, él regresa en hombros de la juventud en el 86. Y entonces ahí dura hasta el 96. Y tuvo un privilegio muy particular
muy especial que la vida le concedió. Fue un hombre realmente de excepción. Logró llevar de una forma u otra el poder a sus dos adversarios, porque él decía que no tenía contrincantes. Licenciado, la verdad es que Balaguer jugó roles muy interesantes e importantes para la historia dominicana. Pero definitivamente esa primera etapa, desde el 66 hasta el 78, fue la más complicada probablemente para él. En el 66, usted que hacía alusión a esa etapa, cuando tuvo que restablecer la economía y todo eso, está documentado que recibió el gobierno dominicano grandes ayudas del gobierno de los Estados Unidos, sin lo cual no hubiese podido. No, era la PL 480, que era lo que siempre se recibía, no fueron grandes ayudas, sino la PL 480, y lo que hubo fue una buena administración. Él implementó una ley de austeridad en el discurso de toma de posesión. Hay dos medidas interesantes que hay que resaltar. El plan de austeridad, que él dijo que era un año, pero duró los 12 años. Y segundo, el cierre de los aserraderos, la visión de Balaguer. Inclusive su primer disgusto con su vicepresidente, que era el licenciado Francisco Augusto Lora, el hombre que había hecho inclusive el partido, lo que él estuvo en el exilio, porque no le permitían entrar, tenía aserraderos en Constanza y había hecho compromisos, y el doctor Balaguer, entendiendo la importancia del medio ambiente, en su primer discurso de toma de posesión, cierra los aserraderos. Entonces yo creo que no fue buena administración, fue también el sector industrial. El doctor Balaguer siempre vio al empresariado dominicano como un socio en el desarrollo nacional. Los políticos después se han hecho socios de los empresarios, y hubo un momento en que aquí, no digo cuándo, pero hubo un momento aquí en que un partido se convirtió en una especie de corporación económica que compitió con los empresarios. Balaguer no competía con empresarios, era árbitro y lo veía como una fuente importante para el desarrollo nacional. Bien, vamos a hacer una pausa. Como ustedes ven, tenemos que seguir hablando de Joaquín Balaguer, un patriarca de la política que en verdad protagonizó momentos estelares en nuestra historia. Licenciado Joaquín Ricardo, en esa primera etapa en que Joaquín Balaguer... Si usted me llama Joaquín Ricardo, mire, está bien. Porque uno nace con un nombre, esos son conocimientos que... Mire, aquí hay tantos licenciados en ciencias, hasta en ciencias ocultas debe haber. Ay, Dios mío. Le decía que ese tramo de 12 años en que Balaguer gobernó en momentos bastante críticos, sí, claro, y tuvo mucha oposición y confrontación, también todo eso una gran repercusión mediática, porque teníamos programas, medios de comunicación que tenían por política reflejar todo lo que pasaba en esa coyuntura tan delicada, e incluso algunos de esos protagonistas mediáticos han dicho que lo que impidió que ese periodo fuese una dictadura fue el rol de los medios. ¿Hasta qué punto es así? Yo no creo que eso sea como ellos piensan. No hay dictadura donde usted tiene partidos. No hay dictadura donde hay elecciones y ganan otros partidos. Porque si usted me dice que porque hay elecciones, sí, hay dictadura con elecciones, pero ¿cuánto sacó los oponentes de Putin en Rusia? Tenga la bondad de decirme. ¿Qué pasa en Venezuela? No se abre el domingo, pero ¿qué pasa? No. Aquí había el PRD, era una fuerza que era innegable, y contribuía y hacía y se oponía. Es más, no fue una oposición propositiva como hizo el doctor Balaguer, que usted le preguntaba en el Parque Mirador y decía, yo no estoy de acuerdo con eso, pero le ofertaba una salida. Le decía a usted, mire, yo no estoy de acuerdo con ese préstamo por esto, esto y esto, pero creo que eso podía resolverse de esta manera. No. Era una oposición de confrontación,
Dese en cuenta que las llamadas cuando el secuestro de Crowley se hacían desde la rectoría, sin saberlo el señor Rafael Caseacta. Por favor, vamos también a ser real, vamos a hablar cómo es la cosa, vamos a decir cómo es la realidad. No eran con flores que estábamos jugando. ¿Dónde se estaban entrenando? Aquí había gente que había ido a entrenarse a Bulgaria, a Corea del Norte, a China. Aquí había un problema de geopolítica tremendo entre los comunistas pro-chinos y los comunistas pro-rusos, que tenían que ver no solo con los recursos que llegaban, sino con una primacía ideológica. Entonces nosotros fuimos un escenario de esa confrontación. Todo lo contrario, yo creo que el presidente Balaguer, la presencia del presidente Balaguer en la presidencia evitó mayores derramamientos de sangre. Aquí hubiese habido una situación desbordada, porque las pasiones estaban desbordadas. Recuerden que aquí la consigna, búsquenlo por favor, la consigna era la guerra después de la guerra. Y todas esas armas que se enterraron en el 65 fueron desenterradas después. Y busquen la consigna de los partidos de izquierda. ¿Qué decía el MPD? Lo mejor al campo. Y después que cambió, lo mejor a los cuarteles. Llegaron al punto de ir a los cuarteles a complotar contra el gobierno. Dígame qué sucedería si hoy pasa eso. A propósito de esa etapa, o la segunda etapa que nosotros le llamamos, hay una... La segunda etapa es 86. La segunda etapa, sí, 66 a 78, Ajá. que es la que yo le llamo. No sé si estoy equivocado históricamente, pero es mi Sí, punto de vista. Sí, debería ser. Sí, precisamente en ese mismo orden hay sectores o una generación dentro de las cuales nos encontramos nosotros, y no precisamente yo, que atribuye que toda, por ejemplo, la muerte de Goyito, la muerte de Orlando Martínez, la muerte de los clubistas Héctor Tadiano, de la parte alta de la capital. Hay todo un libro escrito por Oscar Reyes. Oscar Reyes, correcto. Reyes Santana, que habla muy claro lo que pasó ahí. Bien, sí. Y todo eso, hay una gran cantidad, o una percepción, inclusive hasta escrito, que le atribuyen a Balaguer, que parte de la responsabilidad sobre todo ese acontecimiento. Usted lo aclaró, lo ha dicho bien. Es decir, los palmeros y una gran cantidad de la izquierda planteaban la confrontación abierta. Sin embargo, si a Balaguer se le atribuye y se le imputa responsabilidad en una gran cantidad. Aquí el problema es que es parte, fíjese, aquí hay una generación que no le gusta a Balaguer. Balaguer y esa generación no reconoce nada. Porque usted me va a perdonar, pero yo soy muy claro. Quita el metro, hecho con endeudamiento externo. Déjeme decirle algo antes de entrar a esa parte que es interesante. Balaguer no tuvo un solo déficit presupuestario. Un solo déficit presupuestario no tuvo Joaquín Balaguer. Y la proporción de inversión en gastos de capital, gastos de inversión, era 60% y 40% en gastos corrientes. Hoy en día, ¿usted sabe cuánto es el gasto corriente? 13%. ¿Usted sabe cuánto es el gasto de inversión? Averigüe. Perdón, el gasto de inversión es alrededor de un 16%. El resto es gasto corriente. El gasto de inversión es un 16%. El resto es gasto corriente. Entonces, las empresas del Estado estaban en manos del Estado dominicano. No eran deficitarias, todos le daban beneficio al Estado. Una más que otra, compensaba a la otra, pero todas le daban beneficio al Estado. Todas esas obras que hizo el doctor Balaguer, de 35 presas, hay 33 que la hizo el presidente Balaguer. De las 13 grandes, Sabana Yegua, Rincón, Taveras, de las 13 grandes presas, 10 las hizo el doctor Balaguer sin endeudamiento externo, más que aquellos componentes que por su naturaleza el país que lo vendía requería que usted tomara algún tipo de préstamo a una tasa muy diferente, y dejó el dinero de la undécima. No la construyó, pero dejó el dinero de la undécima. Entonces, él hizo
una serie de... Transformó el país, vamos a llamarlo así, transformó el país con obras económicamente también. Fue un hombre que limitó el endeudamiento externo, entregó en 1978 la deuda del gobierno central, eran 800 millones. Eso está en un discurso que él pronunció en el Congreso. De esos 800, 225 eran de gobiernos anteriores a él. Y así. Pero después, en el 86-90, vayamos a esa tercera etapa, 86-96, cuando él entra también, que le preguntan, ¿pero usted cambió? Dice, no, yo no cambié, quienes cambió fueron las circunstancias. Es decir, lo que ponían bomba y sacaban las armas no estaba en eso en ese momento. Y en esa etapa, licenciado Joaquín Ricardo, fíjese que se produce efectivamente un tipo de política diferente, ya no hay esas confrontaciones que se registraban en el primer periodo, gobierna Jorge Blanco, termina de gobernar Jorge Blanco y retorna Joaquín Balaguer. Y es justamente un Congreso dominado por el PRD que declara a Joaquín Balaguer padre de la democracia dominicana. Por los tres partidos. Sí. A lo que él lo pidió. Y para mucha gente eso fue una paradoja. ¿Cómo recibió Joaquín Balaguer esa declaratoria? Yo me imagino que lo recibiría con humildad, porque fíjese, él entendía que él estaba cumpliendo su labor, su misión. Él entendía que el presidente de la República tiene que trabajar para todos. Y en cierto modo lo fue, porque yo le dije que tuvo el singular privilegio de una forma u otra ayudar a los tres partidos. O sea, en el Frente Patriótico, el 14% reformista es que lleva al gobierno. Y después, en el año 2000, no me digan los PLDistas otra cosa porque yo sé lo que estoy diciendo. Ellos vinieron en comisión aquí a pedir al doctor Balaguer el apoyo para una segunda vuelta. Y el doctor Balaguer contestó las siguientes palabras. No. Fíjese bien lo que dice. Al país no se le puede someter al costo económico de una segunda vuelta y sería una mezquindad negarle a ese señor que lo que le faltan son 0.30% para 0. Era menos, era 0.19, pero 48 puntos y algo era algo, tontería, 49 puntos y algo. No, eso sería una mezquindad y no estuvo de acuerdo. Entonces, ¿verdad? Después dicen, inclusive en el 2000, como partido, él saca más que el PLD. El PLD saca más porque le suman los votos del BIS y ahí le lleva los 60,000 votos del voto del BIS. Pero él, con 8 discursos en 45 minutos, saca más que el PLD. Entonces, él tuvo la singular, no sé, la vida a veces le da privilegios a la gente, de llevar de alguna manera a sus contrincantes al poder. Porque él decía, y digo contrincantes porque él enfatizaba, yo no tengo enemigos, yo tengo contrincantes políticos, porque él entendía que no había enemigos. Y en esa segunda etapa, inclusive, donde la oposición fue diferente, no fue una oposición tan contestataria, fue una oposición donde hubo, a pesar de que aquí nunca se ha querido reconocer una sola elección que el doctor Balaguer ganara, siempre han dicho que le hizo fraude, pero yo todavía pido que me muestren, porque los fraudes se consignan, el fraude que se habla, se consigna en el acta. Hoy en día se levanta un acta todavía, que me busquen el acta. Y en el 98, cuando se registró todo ese problema en la Junta. 98 no. Perdón, en el 94. No, cuando ganó Antonio Guzmán. Sí, en 78. En el 78, sí. Mire, Cuando se registró, usted sabe que hubo muchos problemas con esas elecciones. No, eso está claro lo que pasó en las elecciones. O sea, pasan las elecciones. Hay problemas en las elecciones porque hubo un dislocamiento de votantes. El reformista pudo comprobar mediante el registro electoral que en ese entonces se usaba, que en 4 provincias, que era lo que pedía precisamente el gobierno, el Partido Reformista, era que en esas 4 provincias se repitieran las elecciones, pero pasaba un problema y es que la ley electoral no permitía que se hicieran elecciones complementarias parciales.
Entonces, claro, ahí hubo un intento de desconocimiento por parte del gobierno, que inmediatamente el doctor Balaguer fue alertado de la situación, tanto por el doctor Marino Vinicio Castillo, le pueden preguntar, ¿está vivo? Estoy hablando de gente que está viva. Fue alertada de esa situación, él tomó las medidas y garantizó y dijo que en sus manos no perecería la democracia. Y efectivamente se hace el traspaso pacífico de mando. Sí es cuando él pronuncia el famoso discurso donde dice, no hagan como Jeremías en el muro de las lamentaciones, llorando hoy como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Pero eso fue una situación que fue salvada. Hay que comprender también que son etapas, situaciones que pasan, porque todavía en el 82 estábamos, ya no estábamos en libertad, ya no habíamos salido del doctor Balaguer y hubo un granadazo en la Junta. ¿O se nos olvida? Licenciado. Se nos olvida el granadazo en la Junta, que hubo muertos. Sí hay muertos. Licenciado, yo creo que debo de hacer una acotación con relación a las elecciones del 2000. Independientemente de las decisiones que tomara el doctor Joaquín Balaguer, que la tomó, y particularmente yo creo que fueron muy atinadas, no valía la pena entrar al país en una situación cuando ya se sabía que la intención del pueblo dominicano era elegir a Hipólito Mejía. Sin embargo, debo decirle que la decisión del presidente Danilo Medina de no participar, también hay que tomar en cuenta que él tenía el derecho si él lo hubiese querido. No, claro. Lo que yo le quiero significar, no niego lo contrario, pero evidentemente que él iba a participar, pero ¿cómo iba a participar? Porque él no tenía posibilidades de ganar. La idea era, la única forma de poder ganar a un 49 era sumando los 2.25. Entonces, no hay otra manera. Entonces, sí, y el PLD envió una comisión aquí, pero el presidente le dijo a la comisión lo que le estoy diciendo, fue a la comisión que se lo dijo. Entonces, evidentemente sopesaron y claro, no estoy restando méritos a nadie, pero aquí todos hemos construido esta democracia que ha costado mucho esfuerzo, ¿verdad? Ahora, lo que yo hago es que yo no le niego al otro lo que los otros le niegan a Balaguer, que es diferente. Usted pasa ahora mismo por el Teatro Nacional, por ejemplo, y las estatuas que se movieron del teatro para hacer el parqueo, le borraron hasta el gobierno constitucional que le inauguró. Pase ahora, vaya y véalo. Y vaya a ver qué pasó con las estatuas ecuestres de figuras continentales, que había. ¿Dónde están? Sí están puestas, pero ¿en qué lugar? Cierto, se borraron las rotondas porque llegó el progreso, llegó el metro, que yo creo que fue una gran obra. Lo que quiero es saber cuánto costó, que al fin y al cabo no sabemos, y cuál es el costo de los vagones y cuánto subsidia el Estado, que es importante también saberlo. Llegaron los elevados, ciertamente, tampoco sabemos cuánto costó, ni cuál es el costo que el gobierno tiene para eso, ¿verdad? Sin embargo, las obras del presidente Balaguer están ahí. El presidente Balaguer no tenía una ley de transparencia porque habían cosas que no existían en ese momento, pero el presidente Balaguer publicaba todos los meses los ingresos y los egresos del Estado con los nombres de los ingenieros, el tramo o la cubicación que se le estaba pagando y qué comprendía esa cubicación, el tramo de carretera de tal kilómetro a tal kilómetro. No había ley que lo obligara, sin embargo lo hacía. Eso inclusive tiene un efecto interesante, porque la gente estaba tan consciente de que el presidente cumplía, que usted era un ingeniero que consiguió una obra y usted no necesitaba dinero porque el ferretero, las ferreterías principales del país le daban crédito porque sabían que usted iba a conseguir su pan, que eso era sagrado y la gente sabía, eso movía la economía. Entonces, le repito la frase, yo le doy crédito a todos, Bosch, José Francisco Peña Gómez, el expresidente Bosch, fueron gente importante en el tema de forjar la democracia. Pero por favor no me marginen los logros de Balaguer. Realmente Balaguer fue un encantador de opositores,
porque hemos visto cómo a lo largo de los años personas que le adversaron mucho como que terminaron Lo que pasa aceptando es que, a Balaguer aquí de muy había buena gente gana. que tenía una idea totalmente equivocada. Entonces, cuando venían y hablaban con él y veían que era otro tipo de pensamiento, que tenía otra, entonces, y es conocida la frase de alguien que le dijo a una persona, alguien de izquierda, por cierto, muy de izquierda, que le dijo, no hablen con él, porque si hablan con él, Bueno, definitivamente esta conversación está resultando muy interesante con Joaquín Ricardo y por supuesto en breve vamos a hablar de otras facetas. Hay que hablar y hay que aprovechar este escenario para hablar sobre el Balaguer íntimo. claro, ni el escritor. Continuamos aquí en la Fundación Joaquín Balaguer conversando con Joaquín Ricardo y tenemos que aprovechar este magnífico escenario, este refugio de Balaguer donde él leía, escribía, para hablar un poco de esa faceta tan importante, el Balaguer escritor. ¿Con qué tiempo hacía Balaguer desde el poder ese trabajo que requiere tanto silencio, soledad y tranquilidad? ¿Cómo lo hacía? Mire, no es solamente usted, yo me lo pregunto también, porque muchos de sus escritos, esa es otra faceta que aquí también, por ejemplo, aquí se han hecho antologías de oradores y no se incluye a Balaguer. Oiga, usted puede estar en acuerdo o desacuerdo con él, pero usted no puede negarle las dotes de orador que él tiene. Para mí uno de los más grandes oradores que ha tenido la República Dominicana. Sin embargo, Sí. le digo, aquí se han hecho, y así se ha hecho antología de poetas y tampoco lo sacan. Algo de lo que él fue casi profesor. Aquí hay unos incunables de métrica poética en francés de 1875, por aquí hay uno de esos libros por ahí. Entonces, voy al escritor, digo, bueno, este hombre que descuella desde joven, a los de 16 años, la vida lo obliga a comenzar como corrector primero en la información, después redactor, después hasta que llega a ser editorialista y director de la información, de alguna manera durante un tiempo interino. Ya a los 16 está publicando sus primeros libros, Claros de Luna, Salmos Paganos y Tebaida Lírica, que él no los reprodujo porque decía que eran versos que estaban llenos de alguna versos de juventud que tenían que no estaban como que nosotros sí lo hicimos después de su muerte, el que nos perdone, porque entendemos que hay que conocer todas las facetas y lo tenemos en un libro que se llama Los Escritos Juveniles, donde también están una serie de artículos y de editoriales que él hizo en la información. Bueno, este hombre comienza a escribir, comienza en plena dictadura, porque la gente dice que él comienza en el 30. Sí, él comienza en el 30 en el tren burocrático, pero los primeros 20 años él prácticamente lo pasa afuera, con algunas honrosas excepciones, como embajador. O sea, hasta el 34 estuvo fuera, después vino aquí y volvió, pero sale en el 40, después y regresa en el 50, o sea que es cuando él comienza ya una carrera más terminada, cuando es nombrado, era embajador en México, y de ahí lo nombran secretario de Educación en ese momento por primera vez, del 50 al 53, que es cuando pasa a Relaciones Exteriores, después vuelve otra vez a Educación brevemente, después pasa como ministro de la Presidencia, después electo vicepresidente, algo que tampoco buscaba, y bueno, termina siendo presidente cuando renuncia Negro Trujillo. Pero él durante ese tiempo escribió de todo. Su época de mayor producción literaria fue cuando estuvo de embajador en Colombia, país al que él le guardaba un singular aprecio y una distinción muy particular, donde ahí salen los escritos, de ahí sale, cuando aquí todo el mundo hablaba de Trujillo, sale él con el Cristo de la Libertad, sale él con
con otras, Azul en los charcos, sale él con La guía emocional de la ciudad romántica, que fue escrita en 1944, sale con una historia, apuntes para una historia de la métrica prosódica castellana, una obra que mereció la opinión de Ramón Menéndez y Pidal, diciendo que debía publicarse por las contribuciones que hacía sobre el metro de Juan de Mena y sobre el metro en sentido general de la poesía castellana. Entonces, es un hombre que escribía de todo, salió con El Centinela de la Frontera, donde destaca no solamente la valentía de Antonio de Duvergé, que tal vez es uno de los grandes olvidados de nuestra historia en términos de la independencia y de todo lo que constituyeron prácticamente las invasiones haitianas posterior a 1844. Y de ahí entonces sigue escribiendo, sale después, posteriormente, con La palabra encadenada, que le escribe en 1975, no la publica en esa fecha. Esa ve la luz pública porque un historiador famoso dominicano me dice a mí, por una razón de amistad, que si yo conocía La palabra encadenada. Yo no la conocía. Doy un viaje a Miami y le digo al presidente Varela, usted escribió un libro que se llama La palabra encadenada. Me dice, ¿por qué? Digo, bueno, yo tengo una fotocopia de él aquí. Me dice, ¿cómo así? Lo están vendiendo. Entonces, bueno, se comenzó, me dio instrucciones y comenzaron a venderse una serie de libros que él ya había escrito, pero lo tenía guardado aquí abajo, y comenzó a venderse a través de don Julio Postigo. Comenzó a venderse La palabra encadenada y otras cosas más. ¿Cómo él sacaba tiempo a sus deberes? Yo todavía es algo que yo no me explico mucho, pero era su enorme capacidad y su enorme disciplina. Era un hombre extremadamente disciplinado. ¿Qué cantidad de obra están cuantificadas? Alrededor de 30, más o menos, 20 y algo, 30. Si usted ve, porque por error, hay gente que publica discursos como obras. Yo tengo... Pero hay una obra de discursos que se llama Pedestales, donde están todos los discursos que él pronunció cuando inauguró las estatuas de la Rotonda, de Martí, de José de San Martín, de Bolívar. Yo tengo ese libro, textos históricos y discursos. Pero hay uno que se llama Pedestales, que esa parte. Sí, yo lo tengo, la inauguración de la estatua de José Martí. Sobre esos discursos. Inclusive el discurso en el centenario de Heredia, en La Habana, donde él participó. Ese no está ahí, ese se publicó en el 76. Una separata. Publicó después como una separata, que fue cuando él asistió con... A ver, ¿qué edad tenía él? Tenía cerca de 32 años aproximadamente. 33 más o menos, cuando el centenario, que fue en el 39. Sí, en La Habana. 6, sí, entonces 14 más 13, más 19, ¿verdad? El 20, más o menos eso tenía, unos 33 años. Y así hay otros discursos más y otras obras. Pero es una joya, esa es una joya. Sí, claro. Es un discurso antológico. Claro, o sea, claro. Yo lo he leído 500,000 veces. Y está el estudio sobre Federico García Godoy. Está su historia de la literatura dominicana, que la pensamos reeditar ahora, Dios mediante, el próximo mes, que es lo más terminado que hay hasta el año 60, ciertamente. No incluye después, eso nunca se decidió actualizar ni nada, pero es lo más terminado y me lo han pedido gente que maneja el área. Entonces, este es un hombre, por eso digo que decepción. Mire, escritor, historiador, filólogo, orador, político, estadista. Pero hay una faceta de Joaquín Balaguer en el plano personal que ha quedado siempre como en la nebulosa, y es parte de lo que fue su vida íntima. Usted, que estuvo tan cerca de Balaguer, ¿se enamoró Joaquín Balaguer? ¿Quién llenó su corazón? ¿Tuvo realmente hijos o no tuvo? ¿Qué es lo que pasa con esta camada de hijos que han salido? Y cómo se manejó esa vida íntima. ¿Hubo realmente un gran amor o no?
Mire, lo primero que quiero clarificar, yo soy simple parientico de él. No hablemos más nada para que la gente aquí se pone... sí, lo que le puedo es asegurar que él no tuvo hijos. Ya quisiera yo que hubiese un hijo, que hubiese tenido hijos. Que esto es una familia muy corta. Aquí quedamos 3. Quedan dos sobrinos, el hijo de López, que después fue adoptado por un hermano y el sobrino, la hija de don José Pachó y doña Carmen Celia, la más pequeña, y yo que soy hijo de un sobrino. O sea, somos básicamente lo que quedamos. Era una familia pequeña, más quisiera yo. Pero él a mí, en 3 oportunidades, sin yo preguntarle, porque ese no es un tema que yo tocaba con él. Esos son temas personales, yo respeto a las personas. Me dijo muy claramente, yo no tengo hijos. Y en una de ellas me dijo el porqué, o la razón. Ahí lo dejo. Yo respeto mucho a la gente que dice, no quiero entrar en polémica, no me interesa entrar en polémica con esas personas. Muchas de ellas que no tienen ningún tipo de asidero, porque no... otras que yo en mi vida he visto ahora cuando salen. Pero ese no es un tema. El tema que yo me puedo resaltar de él es que fue un gran familiar, fue el pater familia de todos, al punto de que cuando yo tuve una situación de salud con mi padre, fue a él que yo vine a consultar. Yo le llamé y le dije que tenía una situación, me dijo, un momentito, llámate a fulano, ve donde fulano de tal que te va a decir. Y así se hizo, como él me dijo. Ese médico me dijo a quién buscar y ese médico fue el que operó a mi padre. Estaba pendiente de todo. Otro día me dice, por ejemplo, perdónenme, no quiero ser yo el protagonista, pero para decir... la historia. Cuestión de fulano, otro de mis padres, ese otra historia también. Digo, no, ya ese está aquí, tiene tal cosa, le van a hacer tal cosa mañana. Vivía pendiente, era un familiar celoso de sus hermanas, de su familia, de sus sobrinos, por todos. Y era un gran familiar dentro de lo que él quería. Su vida sentimental, sé que la tuvo. No es tampoco mi función ahora hablar de eso. No es a mí que me corresponde, ni soy yo el que tengo que decirla. Sé que lo tuvo y ojalá haya podido ser feliz en esa área. Creo que fue una decisión voluntaria de él el no casarse. Tal vez entendió muy bien el régimen en el cual él vivía y lo que eso podía, en cierto modo, acarrear. Y tal vez entendió que eso era también, en cierto modo, un flanco débil para alguien que está incursionando en la vida política. Es un tema siempre complicado. Especulaciones mías, no puedo hablar de decir nada, pero sí le digo que fue un gran familiar al que echamos de menos, porque era el hombre a quien usted podía, en medio de cualquier situación que ocurriese, usted podía venir a hablarle de algo que estaba pasando, se interesaba, conocía los cumpleaños de memoria de cada uno de los familiares, siempre estaba pendiente cuando había alguien enfermo, preguntaba. Hace falta. A los que todavía quedamos cada día, que somos parientes lejanos. Somos parientes lejanos, pero nos hace falta. Fue un gran familiar y fue un hombre muy preocupado por su familia, eso sí puedo decirle. Licenciado, hay un poema de él que él escribe sobre la exigencia de su padre con relación al manejo de las finanzas. Él dice,
padre me pide, yo nací para las letras, no para manejar finanzas. Esa etapa así tan tierna del doctor Balaguer, de los 5 años, cuando le regalan el rifle, que él dice que la palomita cayó, que a partir de ahí él se sintió muy nostálgico. Esos 5 años hasta los 16, cuando escribe las Tebaidas líricas, ¿qué pincelado nos puede decir? Esa parte tierna del doctor Balaguer. Por cierto, la Tebaidas líricas no es tampoco como la gente, la connotación que le han dado de que él tenía una situación contra la humanidad. No. Por eso se lo estoy preguntando. Lo que pasa es que y parece que eso lo marcó a él al punto de que cuando él creó la fundación, lo único que él quería para la fundación, nosotros después ampliamos un poquito más el radio de acción, fue, no, yo lo que quiero es que ustedes ayuden con eso a aquellos escritores a publicar su primera obra. O sea, parece que eso fue algo que lo marcó a él. Fue un hombre de sentimiento, eso es lo que demuestra que tenía sentimientos cuando habla del rifle, de todo eso. Fue un hombre que tenía sus afectos, y hay una condición que yo no puedo dejar de mencionar, y era que amaba este país. Y se lo conocía de memoria. Un día cuando yo estaba en medio de los avatares de la Secretaría General, que yo le decía, de los cruces, me dijo un día, ¿tú has hecho el cruce para San José de Ocoa, por ahí por Manabao? Digo, sí, más o menos, la carretera, eso es uno de los lugares más hermosos. Se conocía el país de memoria y lo tenía en su cabeza porque viajó por él, fue un dominicano que amaba a su patria, al punto de que siempre, últimamente cada vez que me lo preguntan lo digo. Hubo un comunicador que le hizo una pregunta ya aquí, él medio recostado en su asiento en los años finales. Si usted volviera a nacer, ¿qué quisiera ser? Él dijo dominicano. Yo me siento orgulloso de ser dominicano. A propósito, ya casi finalizando nuestro programa, quisiera pedirle que nos diga por qué usted cree que debe ser recordado Joaquín Balaguer. Porque fue un hombre que amó a su país, que dedicó su vida al servicio de los demás. Su preocupación siempre estuvo centrada en las poblaciones más vulnerables. Debe ser recordado porque si hoy tenemos democracia, se lo debemos a él, a su arrojo, a su valentía en esos momentos difíciles y contradictorios, pero es a él que le debemos eso. Y nos vamos más atrás, nos vamos al 61, cuando él hizo una transición en un momento de dificultad, con una situación bien difícil, porque no olvidemos que en ese entonces no solo estaba el aparato de la tiranía, sino que estaba Johnny Aves, y Johnny Aves y Joaquín Balaguer tenían inconvenientes serios, al punto de que cuando eso es conocido, que le dijo a Trujillo que no se sentaba en la misma mesa que Johnny Aves, cuando a veces lo mandaban a buscar. E inexplicablemente, Trujillo, quien siempre lo respetó, no tuvo ningún tipo no cuestionó ese punto de vista. Entonces yo creo que por eso, amén de sus obras de infraestructura, unas obras visionarias. Usted sabe lo que es EGID, ¿verdad? EGID. Sí, correcto. ¿Qué es EGID? Sí, que administra todas las presas hidroeléctricas. Usted sabe que esa empresa le entrega al gobierno alrededor de 85 millones de dólares de beneficio anualmente, producto de las presas, de la venta de energía que le hace EGID, una compañía para vender energía hidráulica al Sistema Integrado Nacional Eléctrico. Son las presas de Balaguer. Lamentablemente se abandonó la parte de los canales de riego para que llegara a la tierra, que era la intención en ese momento de él. Y creo que ya llegamos al final, creo que obviamente tenemos que cortar, pero yo creo que Balaguer será recordado por eso, por haber construido el país, por haber tenido siempre esa predilección por los sectores más vulnerables y por ser un dominicano integral que cuidó también la nacionalidad y que vio con esa visión que tienen los elegidos, vio con tiempo que el principal problema para la existencia de nuestro proyecto de nación era Haití. Quiero darle las gracias a ustedes
por haberme permitido llegar a través de su medio, de su plataforma, decirle que las puertas están abiertas, que esto aquí está disponible para la gente que quiera venir. Estamos trabajando, el presidente de la República vino, el 5 de abril nos visitó, nos hizo una visita que nos honra y nos dijo que quería que esto estuviera abierto los fines de semana como una especie de museo para que la gente común pudiera venir. Aquí vienen. La gente no se cobra nada, solo se llama, se pide que llamen, que vengan pocas personas, porque como ustedes pudieron ver, es una casa, no es un museo, no está hecho, hay un pasillo estrecho por el que solamente pueden circular un determinado número de personas, pero lo vamos a hacer como quiere el presidente, vamos a tratar de modernizarlo, vamos a ponerle código de barras, con hologramas, otro tipo de cosas. Gracias por la oportunidad que ustedes me brindan. Gracias a usted, Joaquín, por recibirnos aquí en la Fundación Joaquín Balaguer. Hemos tenido un programa bastante profundo donde hemos tocado diferentes facetas sobre Joaquín Balaguer. Recuerden, compartan este programa, regálennos sus me gusta y continuamos con ustedes en otro espacio donde conversaremos sobre otros temas de la historia pasada y de la historia remota y de la historia presente y de los vínculos también con lo que está pasando en la actualidad. Muchas gracias y hasta luego.